noches, bienvenidos al Octágono. Estoy transmitiendo desde mi domicilio para seguir la recomendación de quedarnos en casa, que espero que también en la medida de sus posibilidades ustedes también la sigan. 2020 ha iniciado de forma convulsionadísima. El tema más reciente que acaparó el debate público es el anuncio de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, una polémica decisión que nos deja muchas interrogantes. ¿Se inventó delitos la DEA, como señaló el presidente? ¿Había evidencias suficientes en el expediente para investigar al exsecretario de la Defensa? ¿Se protege a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo entender la estratégica relación entre López Obrador y el Ejército? Y también hay más temas para la discusión del día de hoy. Las medidas cautelares que aprobó el INE sobre las mañaneras del presidente de la República, la posibilidad de que este ejercicio deje de transmitirse durante el periodo electoral y el fin de la presidencia de Donald Trump y la inauguración de Joe Biden en la misma. Analizaremos estos temas con Blanca Heredia, profesora e investigadora del CIDE, Jorge Cepeda Patterson, periodista y escritor, y Jesús Silva Gerson Márquez, profesor y articulista de Reforma. Por esto y por todo lo que me falta por contarles, quédense con nosotros. En los últimos días, de este inicio de 2021, hemos tenido varios temas en la discusión pública que vale la pena discutir. Desde la polémica sobre la difusión de las mañaneras del presidente López Obrador hasta la exoneración o decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos, y desde luego lo que ocurrió en el Capitolio y bueno, pues esta semana que ya tenemos la toma de posesión de Joe Biden. Vamos a recapitular un poco cuáles son los temas de los últimos días en esta cápsula que nos preparó Pedro Bejarano. Durante las primeras 2 semanas del año se han acumulado varios temas en la discusión pública. Sin duda, el tema más polémico fue la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, ex titular de Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con ello, el militar quedó exonerado de los cargos existentes en su contra. Con base en el análisis de la situación patrimonial y cumplimiento de las obligaciones fiscales de Cienfuegos, la Fiscalía agregó que no encontraron pruebas de que el general utilizara medios a su disposición para favorecer a grupos criminales o de que obtuviera recursos de origen ilícito. Otro de los temas más comentados fue el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de grupos extremistas de derecha alentados por Donald Trump y sus alegatos de haber perdido la elección por fraude. Algunos quisieron ver en estos hechos algo parecido a la experiencia electoral del 2006 en México y avivaron las comparaciones entre el todavía presidente de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador. La postura de López Obrador sobre el tema del Capitolio también generó que columnistas aseguraran que el presidente mexicano es un incondicional de Donald Trump, por la presunta afinidad política entre ambos y el estilo de gobernar similar que comparten. A la discusión se añadió la polémica por la controvertida decisión de Twitter, Facebook y otras redes sociales de suspender las cuentas del mandatario estadounidense, en el caso de Twitter, de manera permanente. El presidente López Obrador manifestó su desacuerdo y preocupación por estas medidas, las cuales acusó de censura. El camino a las elecciones de junio próximo también puso sobre la mesa varios temas. En un video compartido por el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba anunció que la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente López Obrador deberá suspenderse para el próximo periodo de campañas que da inicio el 4 de abril por considerarse propaganda gubernamental. La discusión sobre el tema se centró en si las conferencias matutinas constituyen en su totalidad un espacio de propaganda gubernamental y por ende deben suspenderse, o si debería regularse la información compartida en este espacio para prevenir que la conferencia impacte en un proceso electoral.
Finalmente, también destacó la postura del gobierno sobre los organismos constitucionales autónomos luego de que el presidente López Obrador se manifestara a favor de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. El mandatario ha asegurado en varias ocasiones que las funciones de muchos de estos organismos pueden ser absorbidas por el gobierno para así ahorrar recursos. Sin embargo, varios analistas y opositores aseguran que esa postura responde a la intención del presidente de concentrar más facultades en el Poder Ejecutivo. Bueno, pues para quienes todavía no se habían reconectado a las últimas noticias, ahí tienen ustedes un resumen con lo más importante que ha sucedido a lo largo de estas ya 2 semanas que lleva el 2021. Y para platicar sobre estos temas le doy la bienvenida con mucho gusto a Blanca Heredia, profesora investigadora del CIDE, a Jorge Cepeda Patterson, periodista y analista político, y a Jesús Silva Herzog Márquez, articulista de Reforma y profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias a los tres por estar aquí en esta hora. Si me permiten, voy a empezar con el caso Cienfuegos. Como sabemos, la Fiscalía General de la República decidió el jueves pasado no ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos por no encontrar elementos suficientes para llevarlo a juicio. Este anuncio causó una gran indignación, incluso entre simpatizantes de la 4T. Sin embargo, cuando se hizo público el contenido del expediente, no parece haber allí elementos contundentes que involucren al general. ¿Qué sensación les deja a ustedes todo esto? Aun cuando no hubiera evidencias suficientes en el expediente que entregó la DEA, ¿creen ustedes que la Fiscalía realmente investigó como debería a este personaje que no deja de ser un personaje cuestionado? Jesús Silva Herzog, por favor, un minuto. Bueno, yo creo que hay muchas señales preocupantes. Creo que es difícil defender el trabajo de la Fiscalía. Me parece que es sorprendente la velocidad con que se resuelve este asunto y que además se tire a la basura este principio de la autonomía de la Fiscalía General de la República que tanto ha defendido el presidente López Obrador. El presidente de la República se convirtió la semana pasada en el gran vocero de la Fiscalía General de la República para defender la manera en que trató este caso la Fiscalía. Pero además creo, Hernán, que esto es preocupante sobre todo porque nos habla de este matrimonio entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el ejército mexicano. Y creo que este es otro indicio, y yo creo que muy preocupante de esa alianza. Que tiene perspectivas francamente ominosas para la vida de la República y para la democracia mexicana. Gracias, Jesús. Jorge Cepeda, por favor. Sí, yo quisiera regresar al tema del propio Cienfuegos, entendiendo que en efecto el contenido de la acusación, por lo que pudimos ver, parecía francamente un chiste, y en ese sentido sí hay un costo político enorme para un país que su representante de las Fuerzas Armadas y cabeza del ejército hasta hace 2 años resultara con infundios detenido por un gobierno extranjero. Dicho lo anterior, y a la luz del contenido, había suficientes elementos jurídicos para poner las cosas en su justa perspectiva y entender que ahí no había elementos sustantivos para sostener una acusación en contra de Cienfuegos. El error, en efecto, me parece a mí que se ha politizado la conversación. Ha habido una intervención inconveniente por parte de la presidencia cuando todo esto tendría que haberse ventilado exclusivamente en términos jurídicos, incluso en beneficio del propio caso de Cienfuegos, a la luz de toda la información que ya ni siquiera voy a analizar. Es decir, hay un diálogo entre dos fascinerosos que es una caricatura, hay una descripción física de un general que no coincide con él, no tiene una esposa hija de un gobernador, ni
tiene hijos, no tiene hijos varones, como ustedes. Es decir, están hablando de otra persona, literalmente. Y mientras no tengamos más elementos para justificar la acusación de la DEA, todo esto parece un enorme circo. Gracias. Así es. Blanca Heredia, por favor, ¿cómo ves el tema? Y coincido con parte de lo que han dicho tanto Jorge como o Jesús. Creo, sin embargo, que hay dos elementos de contexto que importa poner sobre la mesa. Primero, y aunque lo sepamos, nunca está de más recordarlo, la relación México-Estados Unidos, sus asimetrías, el grado fuertísimo de interdependencia y sobre todo de dependencia de parte de México con respecto a Estados Unidos, vuelve esa relación bilateral pues una de las más complejas del mundo. Si encima va piloteando el país del norte una persona con las características de Donald Trump, considero que en términos generales, más allá de este caso específico, no ha sido fácil para el gobierno de México lidiar. A veces siento que es como una especie de parapente amarrado a un avión piloteado por un loco y que en ese contexto el gobierno ha logrado sortear dentro de lo que cabe razonablemente bien esta situación. Con el cambio en el piloto se dan también cambios y ajustes en la posición del gobierno de México. Mi impresión es que el gobierno de México está tratando de ampliar un poco su margen de maniobra y ahí cabe en términos de la relación bilateral la decisión con respecto al ex titular de la Sedena. Con respecto a la parte de la relación con el ejército y con las Fuerzas Armadas, más generalmente, me parece que es claro, pero hay que subrayarlo también, que la relación entre el gobierno del presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas pues es muy fuerte, muy importante y se ha Blanca, constituido déjame detenerte ahí. como clave para el control territorial y la gobernabilidad y no tiene muchas alternativas y me parece que si no tomamos esto en cuenta, pues no alcanzamos a entender bien de qué se trata esta situación. Bien, déjame detenerte ahí, Blanca. Permítanme que hagamos un corte para que al regreso hablemos de la relación entre el gobierno de López Obrador y las Fuerzas Armadas, que Jesús Silva Herzog llamó hace un momento un matrimonio. Vamos a hablar de esta relación después de esta pausa. Por favor, no se vayan. Ya estamos de regreso. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono, transmitiendo desde casa, todos quedándonos en casa. Estamos en una mesa con Jesús Silva Herzog Márquez, Blanca Heredia y Jorge Cepeda Patterson, platicando sobre el tema Cienfuegos. Y a ver, yo quería comentarles, una de las lecturas posibles frente al tema es que López Obrador le apostó a preservar la gobernabilidad de su gobierno, la cual pareciera que descansa en una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas. El caso del general irremediablemente implicaba investigar y posiblemente procesar altos mandos de un ejército que es el mismo desde los últimos 3 sexenios. Y ciertamente podemos decir que estas evidencias que mandó la DEA no eran las suficientes, pero también podemos pensar que había elementos como para abrir una investigación, citar a declarar al general, en fin, hacer un poco más de lo que se hizo. ¿Ven ustedes que el gobierno de México optó por liberar a Cienfuegos para no perder la lealtad del ejército? Optó incluso por no abrir ni siquiera una mínima investigación, no hacer una indagación más a fondo quizás. Empecemos con Jorge Cepeda, por favor. Bueno, es una manera de decirlo. A mí me parece que incluso la primera reacción de López Obrador va por el camino de cuestionarse el hecho de la corrupción que existía en las fuerzas de seguridad pública, incluyendo las militares, en administraciones anteriores, recordemos. Pero después se va montando, más que una decisión política, se va montando una especie de indignación que recorre a las Fuerzas Armadas, porque las acusaciones que se dieron a conocer no coinciden, digamos, con la reputación que tenía el general, y luego comenzaron a filtrarse las razones de estos diálogos fascinerosos, pues, de capos del crimen organizado de segundo nivel
que lo estaban incriminando. Esto genera una pulsión dentro del ejército mexicano que llega al Palacio Nacional y contaminan, digamos, o comunican la inconformidad de que su general sea acusado bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones. Y es lo que lleva al Ejecutivo a reaccionar como reaccionó. Y en última instancia parecería que los hechos, por lo menos los hechos jurídicos, estarían dándole justificación a esta intervención del gobierno, más allá de que se haya hecho tan desasiadamente en términos políticos y no jurídicos, insisto. Dicho lo anterior, en efecto, hay una relación de alianza política entre el Ejecutivo y las fuerzas militares que tiene que ver mucho más con un orden práctico, logístico, de parte del presidente para sacar adelante su plan de la 4T frente a la carencia de cualquier otro aliado en la administración pública con la solvencia del ejército. Esto tiene increíbles peligros, cuestionamientos, y simplemente estoy describiendo cómo se dio esa alianza política, que además es cada vez más creciente. Gracias, Jorge. Blanca Heredia. Efectivamente, como mencionaba yo antes, el presidente López Obrador no cuenta con muchas alternativas en términos de garantizar el control territorial, la gobernabilidad y la posibilidad de sacar adelante una revolución pacífica, diría yo, un conjunto de cambios muy profundos sin atentar contra la estabilidad. Uno de los pocos actores estatales que tienen la capacidad de apoyarlo en esta tarea es el Ejército Mexicano, la Marina, las Fuerzas Armadas. En ese contexto sí adquieren una centralidad estratégica que ya venían ganando en años previos, pero que ahora se ha incrementado de manera muy notable. Y creo que ese elemento hay que desde luego tomarlo en cuenta. Por otro lado, efectivamente, ya en la parte del procesamiento concreto del extitular de la Sedena, coincido con lo que se ha mencionado aquí, de que hubiera sido mucho mejor que fuera la Fiscalía atendiendo a argumentos de carácter jurídico, que entiendo hay un considerable número de ellos, pudiera convencer de manera más clara, contundente y no, digamos, lastimar con politización excesiva un proceso que tendría que mantenerse en el ámbito estrictamente jurídico. Bien, gracias Blanca. Jesús Silva Herzog, por favor. Me parece muy, muy grave, Hernán, como el hecho de que estemos pensando en que la gobernabilidad va a tener como sustento, como columna vertebral al ejército. Creo que el que estemos nosotros asumiendo que es aceptable la racionalidad del presidente López Obrador dentro de un contexto democrático, me parece que es gravísimo el hecho de que asumamos que no tiene alternativas para construir el aeropuerto, para tener el control de las aduanas más que los soldados. Esa me parece que es una muestra del desprecio que hay en Andrés Manuel López Obrador de la administración pública, de los cuadros profesionales del Estado mexicano y por lo tanto este recurso abiertamente calderonista de que no hay alternativa, no hay institución confiable en el país del ejército mexicano. Yo creo que es gravísimo lo que estamos viviendo y no me parece que debamos aceptarlo como razonable dentro de esta lógica del último recurso. No me parece que eso sea aceptable, me parece que es francamente alarmante lo que estamos viviendo. Creo que dentro de las señales muy preocupantes, algunas muy alarmantes de esta administración, no hay proceso más alarmante que el de la militarización abierta de la política mexicana y pensar que la gobernabilidad democrática en el país tiene como sustento al ejército. Interesante lo que planteas, Jesús. No quiero interferir mucho en este debate, pero pienso que la gobernabilidad de un país no se construye normalmente a partir del deber ser, sino más bien de elementos de realpolitik y quizás el presidente López Obrador. ¿Con los soldados, la gobernabilidad democrática? No lo sé, vamos a escuchar. Pero no es democrática, Hernán.
Eso es gobernabilidad militar, no democrática. Bien. No nos traguemos esa píldora, por favor. Bien, escuchemos a Jesús y a Blanca, por favor, a ver qué dicen de esto que acaba de decir Jesús y cómo ven este tema de la gobernabilidad. Un minuto, por favor, a cada uno. Bueno, quisiera comenzar. Vamos con Creo Jorge. que Jorge quería hablar. Sí, adelante, Jorge. Yo coincidiría en algo con Jesús, pero no estaría de acuerdo con él que López Obrador esté pensando que la gobernabilidad democrática, la capacidad de mantenerse en el poder dependa del ejército, ni ese es el uso fundamental de las Fuerzas Armadas en la lógica de López Obrador, en el sentido de que se podría decir los césares romanos dependían del ejército para mantenerse en el poder. No es el caso, pues, no está cumpliendo tareas de control de población, ni mucho menos. Creo que la gobernabilidad democrática, política, López Obrador la encuentra en otro lado. Pero sí coincidiría con él en que el recurso creciente del ejército en tareas de administración pública, normalmente resueltas por civiles, es un recurso que por su predominancia y porque está afectando cada vez más áreas del gobierno, debería llevarnos a una preocupación creciente. Incluso en la lógica de que aún los que confían en López Obrador o su 4T, ¿qué va a pasar cuando estos que están gobernando no estén ahí y sí, en cambio, toda esta predominancia del ejército? Ahí sí hay un tema, desde luego, preocupante, que López Obrador justificaría por la logística, la necesidad de seguir avanzando su agenda, etcétera, pero abriendo sí cajas de Pandora que tendrían que llevarnos a la reflexión. Gracias. Blanca Heredia. Me parece que el uso y la importancia estratégica que tienen las Fuerzas Armadas son en apoyo al proyecto de transformación del presidente. El conjunto de las instituciones que garantizan, digamos, un orden civil y una gobernabilidad de carácter democrático civil siguen operando, y en las áreas en las que se ha recurrido de manera creciente al ejército y a las Fuerzas Armadas en su conjunto tienen que ver con algunas de las prioridades de la agenda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay riesgos, sin duda, pero desde mi punto de vista, una transformación de la magnitud que está proponiendo el presidente y que quiere que sea pacífica, yo veo pocos otros soportes distintos al que le proveen las Fuerzas Armadas para llevarlos a cabo. El riesgo enorme, desde luego, es que pasa una vez termine el mandato del presidente. Tenemos, sin embargo, algunos elementos históricos que nos pudieran hacer pensar que, pues sí, tenemos unas Fuerzas Armadas que han estado sujetas durante muchísimas décadas al poder civil y que ojalá podamos seguir confiando en que siga siendo de esa manera. Bien, déjenme por favor ir a un corte y seguimos con esta mesa en un minuto. Por favor, no se vayan. Gracias, estamos en el octágono, en una mesa con Jorge Cepeda Patterson, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús escribe hoy en su artículo en Reforma que el López Obradorismo es calderonismo elevado a la enésima potencia. Una frase, me imagino yo, Jesús, deliberadamente provocadora, pero en fin, te refieres al papel central que ocupan las Fuerzas Armadas en este gobierno. A eso te estás refiriendo. Yo quisiera saber si coinciden ustedes con esta afirmación que hace Silva Herzog para describir este gobierno y si creen que López Obrador cambió su discurso de campaña y optó por conformar esta alianza estratégica a partir de un cálculo, diría yo, de pragmatismo. Pienso quizás que también hay un elemento donde no solamente tiene que ver con una cuestión de gobernabilidad en el territorio, una cuestión de bajar políticas públicas
partir de una estructura a nivel nacional que solo tiene el ejército. No me imagino quién podría estar haciendo, por ejemplo, los bancos de bienestar en todos los sitios donde se están haciendo en este momento, si no fuese el ejército y sobre todo con la lógica de reducir el aparato público que ha tenido este gobierno. Pero pienso también quizás que probablemente López Obrador también quiera tener al ejército de su lado ante eventuales intentos de desestabilización política. No sé si quizás en su mente esté la posibilidad de que algún grupo eventualmente quiera intentar algún tipo de golpe. No sé. ¿Creen que se le puede rascar por ahí al tema? ¿Cómo lo ven? Empecemos con Blanca Heredia. Coincido contigo en los dos puntos. Si lo vemos también históricamente, el Estado mexicano ha sido más bien débil y su control territorial nunca ha sido muy grande. A partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico, esto se volvió todavía más complicado. Y hoy por hoy, para decirlo rápido, pues son muy pocas los elementos dentro del Estado mexicano que tengan la capacidad de despliegue territorial de las Fuerzas Armadas en México. El único otro, si me permiten hacerlo parte también del Estado mexicano, de alguna manera históricamente lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son los dos que tienen mayor despliegue territorial. En un contexto en donde tienes una amenaza muy fuerte por parte del crimen organizado en segmentos crecientes del territorio, me parece que esa parte es clave. Y por otro lado, efectivamente, una medida, digamos, preventiva de mantener una cercanía con las Fuerzas Armadas para tratar de con ello minimizar la posibilidad de que éstas jugaran en contra de un proyecto que amenaza intereses muy poderosos en el país, también debe ser tomada en cuenta. Gracias, Blanca. Jorge Cepeda, por favor. Bueno, solo podemos especular sobre esta segunda intención, es decir, si no hay gobernante en el mundo que no prefiera tener relaciones favorables y cercanas con con el poder militar, sin duda, pero no me parece que haya sido en principio, aunque no lo vea con malos ojos, el propio presidente, haya sido la intención de López Obrador para esta multiplicación de las tareas del ejército, que sigo viendo, sí, uno como un tema del último recurso frente a la inseguridad pública, y en efecto, él cambió de parecer con respecto a la política que tenía, la visión que tenía como candidato a la presidencia, en el que se planteaba incluso regresar a los soldados a los cuarteles, eso lo dijo puntualmente, pero creo que frente al ejercicio del poder, claramente se dio cuenta que las fuerzas civiles para enfrentar el crimen organizado estaban absolutamente desbordados y el territorio perdido, y echó mano de este último recurso. Y segundo, la parte, insisto, logística de administración pública, en donde sigue creyendo, como bien decía Blanca, que el ejército es el recurso imprescindible, dadas las condiciones del país, para sacar adelante una buena parte de esta agenda. Creo, también insisto, en que si bien hay una lógica en todo esto, no se están viendo, en efecto, algunas de las implicaciones políticas que supone la multiplicación de la participación del ejército. Bien, me faltó una respuesta sobre el tema de si López Obrador estaría previniéndose a través de esta alianza, este matrimonio, como le llama Jesús, frente a un posible intento de desestabilización política, algo parecido a un golpe. No sé si Jesús, tú veas que por ahí puede haber algo. Yo creo que en la manera histórica que ve Andrés Manuel López Obrador su mando, está detrás siempre el episodio maderista. Creo que la comparación entre López Obrador y Francisco I. Madero es absurda, pero esa está fija en la mente de Andrés Manuel López Obrador. Él se imagina como un Madero del siglo XXI. En ese sentido, creo que está claramente esa
ese anticipo de la deslealtad y de la traición del ejército y el golpe de Victoriano Huerta. En ese sentido, creo que sí hay una especie de proceso de anticipación de ese posible golpe militar, y por eso su cercanía, yo creo que muy, muy preocupante con el ejército. Y lo único que agregaría a lo que se ha dicho es que este no es un proceso que simplemente tenga efectos para la administración de López Obrador, sino que la reversibilidad de estas decisiones es terriblemente complicada, como nos lo enseñó el proceso de militarización de la política de seguridad pública con Felipe Calderón. ¿Cómo se le va a quitar el negocio del aeropuerto al ejército cuando nos demos cuenta de que ese es un negocio que está seguramente lleno de corrupción dentro de unos años? Creo que hay en ese sentido una miopía histórica imperdonable del presidente López Obrador con esta cesión de espacios del ámbito civil al ámbito militar. Esto es gravísimo, no debemos trivializarlo. Bien, bien, creo que el tema de la relación entre este gobierno y los militares da para un debate mucho más largo. También pienso que no se ha buscado entender bien esta relación. Me parece, en mi opinión, que hay mucho juicio desde la idea del deber ser y se ha hecho un esfuerzo insuficiente por tratar de entender esta relación, este matrimonio, como lo llama Jesús. Ojalá podamos seguirlo discutiendo, pero quiero plantearles otro tema, porque está el asunto de las mañaneras. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, lanzó un video la semana pasada argumentando que la transmisión íntegra de las mañaneras debería suspenderse para el periodo de campañas por considerarse como propaganda gubernamental. Más allá de que se trate de un acto de censura o no, quisiera que analizáramos el ejercicio de comunicación que constituyen las mañaneras y si creen ustedes que es justo y preciso considerarlas como propaganda, ahora sí que en su totalidad. ¿Sería una decisión correcta que las conferencias dejaran de transmitirse por esa razón? Jesús. Mira, Hernán, a mí me repugna muy intensamente el hecho de que se calle alguien, el hecho de que no pueda haber un flujo abierto de las expresiones de cualquier persona. Y en ese sentido me molesta muchísimo la posición que toma el Instituto Electoral para prohibir la transmisión en vivo de las conferencias mañaneras. Pero también veo lo que dice la Constitución. La Constitución lo prohíbe en buena medida por la protesta del López Obradorismo a la intervención, al activismo del presidente Vicente Fox en los procesos electorales. Y creo que dentro de las conferencias mañaneras, que es un consomé de muchísimas cosas, hay desde luego una intervención constante en los procesos electorales y una forma de atacar a los partidos políticos que se coaligan en contra de su gobierno, una defensa del proyecto de Morena y de lo que él llama la Cuarta Transformación. Y en ese sentido me parece muy difícil desbrozar lo que es abiertamente propaganda electoral e intervención en el proceso de las campañas y lo que pueda ser la información de los procesos de vacunación. Entonces, creo que dentro de una legislación que no me gusta, el Instituto Electoral está haciendo lo que tiene que hacer. Gracias. Jorge Cepeda, escribiste este fin de semana sobre el tema. Dices, es un tema donde difícilmente los actores de un lado y del otro van a quedar conformes. No tiene solución el asunto, pero bueno, vámonos al centro de la pregunta que yo hacía, es, ¿se puede considerar que todo es propaganda? Porque a mí me parece que ahí hay un juicio muy sesgado de algunos consejeros. Calificar todo un ejercicio tan complejo como son las mañaneras, donde en el fondo vemos muchos elementos diferentes. Reducir todo eso a propaganda, pienso que es una opinión bastante sesgada. Incluso me llama la atención
que el árbitro electoral o quien debe fungir como árbitro lo plantee en esos términos. Sí, es parte de la polémica, porque en efecto la mañanera por lo menos son las dos cosas. Es decir, por un lado es un espacio de información a la comunidad de temas pertinentes, que si vacunación, si educación, si protección civil, etcétera, que está ahí y todos los días lo vemos. Y por otro lado también es un foro político que el presidente utiliza para responder a lo que él considera sus adversarios, hacer ajuste de cuentas, etcétera, etcétera. Esta es la parte delicada, porque incluso aquí hay una porción legítima a ojos de López Obrador. Él diría, bueno, yo me callo 2 meses si también los medios de comunicación que distorsionan la información sobre mi gobierno, que falsean los datos, que solo ven lo oscuro, etcétera, no me obligan a mí cada día a enmendar la plana, a contextualizar, dar la otra información, etcétera, etcétera. Es decir, hay un juego político, hay una justificación política a ojos de López Obrador. Y también es cierto que en esas mañaneras, durante la campaña electoral, sería unilateral y violatorio de la ley si el presidente las utilizara para golpear a los adversarios electorales del partido en el gobierno. No tiene solución, la legislación es compleja. México es uno de los países con una legislación electoral más intervencionista, a niveles a veces absurdos incluso. Y por otro lado, lo único que podemos encontrar son lógicas razonables de determinar cuáles son puntualmente los temas sobre los que el presidente podría hablar en las mañaneras sin violentar la legislación, y seguramente esperaremos muchos litigios y demandas con respecto a frases sutiles, ambiguas y oscuras, inevitables. Pero creo que no ha habido inocencia, honestamente, en ninguna de las dos partes al cuestionarse el tema de las mañaneras. Bien, Blanca, por favor, antes de que vayamos a un corte. Creo que en efecto el tema es muy complejo. Tenemos una legislación electoral, como bien decía Jorge, muy compleja, pero también hay que ver la historia. Desmontamos con esa un régimen autoritario de carácter electoral. Cuando pasas de un autoritarismo no electoral a un régimen de competencia plena por la vía electoral, de alguna manera es más sencillo el tema. Aquí tenemos una larga herencia de un régimen que utilizó su control sobre el gobierno para, controlar los procesos electorales durante mucho tiempo. Ese desmontaje fue complejo, fue uno de los grandes éxitos y condiciones de posibilidad de la transición al pluralismo pleno, y hay que defenderlo. Aquí están en contraposición dos principios fundamentales: la libertad de expresión y la equidad en la contienda. Le toca al IFE garantizar la equidad en la contienda. En cualquier caso, tocaría hacerlo en una democracia que se llame de esa manera, pero en el caso mexicano, por las características de su historia política, esto se vuelve especialmente claro. Con todo lo difícil que es regularlo, creo que habrá que encontrar una manera que no será perfecta, que dará objeto sin duda a litigios, pero que deberá encontrar la manera de garantizar que el gobierno de la República, como los gobiernos estatales, puedan seguir informando diario o a la hora que consideren, ¿sí? Más en el contexto de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo se pongan reglas claras para que no pueda intervenir y sesgar y vulnerar la equidad de la cancha en términos de la contienda electoral. Creo que aquí el INE, y esto era inevitable, ya muchos lo pensábamos que venía a venir, se está jugando no solamente el tema concreto, sino también hay una parte de su credibilidad que está en juego, de su legitimidad, y me parece que también es importante que se cuide esa parte, porque no queremos ver un proceso electoral que termine, generando cuestionamiento al árbitro. Claro. Gracias. Permítanme, por favor, ir a un corte. En un minuto estamos de regreso aquí en El Octavo.
Gracias, estamos de vuelta en el octágono con Blanca Heredia, Jorge Cepeda y Jesús Silva Gerso. Quiero pasar ahora al tema de lo ocurrido en Estados Unidos. Ya pasaron algunos días, pero creo que merece el tema una reflexión. El asalto al Capitolio y las acusaciones sin fundamento de Trump sobre un supuesto fraude electoral avivaron un debate sobre el proceso que vivimos aquí en México en 2006. Y percibo cierta narrativa de personalidades opuestas a este gobierno que han tratado de echar en la misma bolsa a Trump y a López Obrador como si fueran líderes similares. Pero además como si lo que pasó en 2006 con una elección tan cerrada y cuestionada pudiera ser comparable a lo que ocurrió en la elección de noviembre en Estados Unidos, donde la ventaja entre Biden y Trump fue muy significativa. Hubo, por ejemplo, en redes sociales comentarios como los de Gabriel Cuadri, quien dijo que el paralelismo era inquietante, o un tal Juan Burgos que escribe: trumpistas y obradoristas son exactamente la misma miseria humana, extremistas fanatizados e idiotizados ante la imagen de un supremo redentor. En fin, más allá de esos comentarios, sabemos cómo son las redes. Pero me gustaría pedirles que analicemos este tema con la seriedad que ustedes los caracteriza. ¿Tienen algún sentido ese tipo de comparaciones? ¿Hay parecidos entre Donald Trump y López Obrador? Empecemos con Jesús. Un minuto, por favor. Yo creo que son evidentes, Hernán. Son comparables porque no son idénticos. Son comparables porque hay elementos en donde son parecidos, en donde tienen los mismos resortes retóricos, la misma visión dicotómica de los buenos y los malos, los que representan auténticamente al pueblo y quienes son sus enemigos, esta desconfianza de las instituciones tradicionales, esta fobia de los medios que los critican. Yo creo que hay muchos elementos en donde son comparables y también hay otros rasgos en donde desde luego son distintos Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, pero y tiene que ver con el hecho de que uno representa el populismo de la derecha norteamericana y Andrés Manuel López Obrador representa un populismo de signo contrario. Pero en términos de sus reflejos, de su visión del mundo, de su idea de las instituciones, de los medios, de la autenticidad de un pueblo honesto frente a los enemigos podridos, creo que podemos nosotros hacer un concurso en donde preguntemos quién dijo qué. Y podemos poner en una lista expresiones de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador y nos resultará difícil distinguirlas, Hernán. En ese sentido, por supuesto que son comparables, pero eso no quiere decir que sean idénticos. Habría que pensar si llamarle populista a Trump no es hacerle un favor o halagarlo, porque creo que en el caso de Trump es más bien una suerte de neofascista. Yo creo que tienes razón en el sentido de su vínculo con la fuerza, con estas medidas de hecho y con la violencia que me parece que están ausentes en el discurso López Obradorista. Creo que tienes razón. Jorge Cepeda, ¿te parecen comparables Donald Trump y López Obrador? Bueno, esto es demasiado ambiguo para decir algo categórico, porque la biografía de ambos personajes, el origen social, la concepción ideológica en principio, no podrían ser más contrarias entre este millonario y este tabasqueño de provincia, de clase media baja, etcétera. Pero por otro lado, las afinidades en términos de una cosmovisión con respecto a la política también están a la vista, como ya lo estaba argumentando Chucho. Entonces, dependería pues en qué ángulo quisiéramos nosotros colocarnos. Lo cierto es que hubo una relación de cierta empatía entre el gobierno de Trump y el de López Obrador a lo largo de estos 2 años. ¿Cuánto de esto está fundamentado en una afinidad personal y cuánto está fundamentado en un espíritu pragmático de parte de López Obrador para tratar de llevarla bien con este factor de poder comercial y económico, sacar adelante el Tratado de Libre Comercio, etcétera, en un absoluto pragmatismo político?
es muy difícil de dilucidar estas dos pulsiones, digamos. Pero lo cierto es que el balance significó para México, para el país, esta relación significó en realidad una buena salida en términos de neutralizar el halcón que pudo haber sido Trump y lo mucho que pudo afectar las relaciones económicas con el país. Esa parte a mí me parece que más allá de lo anecdótico, el resultado político y económico es importante para el país y para López Obrador. Lo que siga ya merece absolutamente otro comentario. Gracias, Jorge. Blanca, tengo poco tiempo, te pido por favor 1 minuto. ¿Son comparables o no son comparables? ¿Y en qué lo son? Sí, me Si es parece son. que la pregunta misma no me parece, no veo bien qué utilidad tiene, ¿sí? Puede ser útil, sobre todo desde el punto de vista político, para algunos sectores en México. A mí no me aclara mayormente en términos analíticos ni tampoco políticamente, ¿sí? Considero que el gobierno de Andrés Manuel ha sido fundamentalmente pragmático en su relación con los Estados Unidos en los últimos años, en un contexto muy difícil, ya lo decía al comienzo, es una relación, digamos, bilateral complejísima y que más o menos salimos bien librados. Si me insistes, hay algunos elementos en la parte retórica que son comparables, digamos, pero muchas otras diferencias desde mi punto de vista sustantivas y sustanciales, que me llevan, insisto, a preguntarme, ¿para qué queremos esa pregunta? Claro, gracias, Blanca. Me quedan 30 segundos para cada uno, pero el miércoles Joe Biden estará tomando posesión como presidente de Estados Unidos y ayer Reforma titulaba en 8 columnas que se augura una relación tensa con el gobierno de López Obrador. Incluso hablan de una tormenta. Les pido por favor muy breve, ¿ven ustedes una tormenta en la relación? Blanca Heredia, 30 segundos, Me por parece favor. muy aventurado, me parece muy aventurado. Biden la tiene muy difícil a nivel interno. ¿Cómo va a poder, digamos, generar consensos si lo vemos entre, digamos, el extremo del lado republicano? Son 74 millones de votantes que votaron por Trump, 11 millones más que en 2016, por un lado. Por otro lado, digamos, la izquierda radical del Partido Demócrata. La tiene muy difícil. Biden tiene además, desde luego, y en primerísimo término, que aplicar la vacuna, los apoyos en la crisis económica. Creo que la relación con México no va a ser importante, pero no va a tener la prioridad que por ahí desde el Reforma o desde ciertos círculos en México se piensa que pudiera tener. Me parece muy aventurado. Hay que ver, creo Bien. que Biden es un político muy experimentado y Andrés Manuel también, y yo confío en que se encuentre un ámbito y una plataforma para poder tener una relación constructiva y productiva para ambos países. Bien, Blanca. Jesús, 15 segundos. ¿Se viene una Yo tormenta? ¿Lo ves así? estoy de acuerdo con el titular de Reforma. Yo creo que empieza mal la relación entre López Obrador y Biden y creo que sí hay muchas nubes alrededor de la relación. Creo que en estas últimas semanas ha habido muestras de que va a haber tensiones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Jorge Cepeda. Va a depender de qué predomine en esta relación. Me parece que el vínculo entre Biden y López Obrador no va a ser cálido, no va a ser fluido entre las dos personas. Pero por otro lado, creo que vamos a pasar a una relación fragmentada en muchas agendas, manejada a través de instituciones y profesionales, sea la parte ecológica, sea la parte comercial, sea la parte de seguridad, etcétera. Y creo que esa es una buena noticia y eso podría canalizar relaciones muchísimo más institucionales que ya no dependan de la llamada del teléfono o de un yerno o de un vínculo personal. Bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Blanca. Y muchas gracias a ustedes que nos han seguido. Se nos terminó el tiempo. Los esperamos mañana con más entrevistas, análisis y debates sobre los temas más importantes del momento. Quédense aquí en la octava con mi compañero Rubén Luengas, quien tiene lo más importante de la información en contexto. Buenas noches.